Porque entre afán y afán a veces nos olvidamos un poco de algo muy importante que es la espiritualidad. A veces nos estresamos, nos preocupamos, nos aceleramos, nos cargamos de estrés, ansiedad. Es por eso que necesitamos fortalecer ciertas cosas muy importantes para tener una mejor calidad de vida. Sandrita, ¿quién es nuestro invitado? Pues ya Marcelísimo se me iba adelantando mucho el tema, pero él es comunicador social y conferencista internacional especializado en desarrollo personal y liderazgo mindful exponencial. Ha recibido formación especializada de grandes líderes internacionales. Además es miembro de la Asociación Nacional de Conferencistas en Estados Unidos y fundador y presidente de Cala Enterprises. Recibimos con un bravísimo enorme a Ismael Cala. Gracias. Oye, muchas gracias, Sandra, Marcelo, Mónica, George, a todos los que nos están viendo y al equipo de Bravísimo. Vale la pena madrugarse un domingo si te suben tanto la autoestima. Con todo lo que ustedes han dicho, ya, yo digo, valió la pena. Sí. ¿Qué va a hacer el próximo domingo? Aquí te recibimos siempre. Estoy en Los Ángeles el próximo domingo. Sí. Bueno, Ismael, bienvenido a nuestro programa y para arrancar, hablemos un poco así como por encima, pero siendo muy contundentes, ¿qué es la espiritualidad? Sí. ¿Es lo mismo que ser religioso o tenemos que pertenecer a alguna religión, alguna filosofía de vida o qué es? La espiritualidad, yo digo que es una hermana muy parecida, casi gemelita de la religiosidad, pero cada una tiene una personalidad diferente, como los hermanos gemelos. Son a lo mejor físicamente y su genética parecida, pero cada uno escogió cómo ver el mundo, ¿verdad? Entonces la espiritualidad es lo que somos nosotros como seres. Hay mucha gente que dice, bueno, es que aquel es espiritual y yo no soy espiritual. Digo, no, todos somos seres espirituales. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades espirituales. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales? Una, certeza. La otra, que es paradójica, variedad y novedad. Fíjate qué extraño. Nosotros necesitamos certeza para algunas cosas. Es la fe que nos mueve de que algo nos va a salir bien. Nadie se casa para divorciarse al día siguiente. Claro. Bueno, a menos que quieran la residencia. Papeles. A menos que estatus. A menos que haya un carnaval de Barranquilla de por medio. Pero ya esas son contingencias especiales. ¿Una digamos. persona espiritual debe creer en algo o en alguien? Debe creer que está conectado con algo superior a ellos, que es el ser elevado al que perteneces. No necesariamente todo el mundo cree en Dios. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, como la historia del profeta al que sigo, ¿verdad? A través de las Sagradas Escrituras. Pero digamos que tú no tienes que sentirte espiritual únicamente porque tienes una creencia religiosa. No. El sentimiento de la espiritualidad es que eres más que una materia. Eres más que un cuerpo, que cuando tú cierras los ojos, en realidad, y ya no estás con la tiranía de tus 5 sentidos, que son los que reflejan el mundo a tu alrededor, tú sientes una paz donde no hay deseo, donde no tienes que aparentar nada, donde no estás con el látigo del ego de crear una identidad para la aprobación social, que nos pasa a todos, ¿no? Y ese sería el punto de partida de aceptar nuestra divinidad. Exacto. Un porcentaje físico, un porcentaje de materia, pero también un porcentaje de emociones, mente, pensamiento. Energía. Energía. La espiritualidad es energía. Y si la vida es energía, porque cuando uno pierde su aliento, cuando sale el último aliento, tu cuerpo queda ya, no hay energía, no hay vida. Entonces, espiritualidad es la energía divina que llega al feto en un momento que ni siquiera los médicos pueden todavía descubrir. Le llaman el soplo divino, que es cuando el corazoncito del feto empieza a latir por sí mismo. Y ya entonces hay una vida propia ahí dentro de la pancita de mamá, ¿no? Ismael, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos que estamos descuidando tanto esta parte importante, la parte espiritual? Es como un trípode en mente, cuerpo y espíritu, y todo tiene que venir alineado a la par, pero los seres humanos en el afán y en el día a día nos olvidamos de regalarnos esos espacios para alimentar nuestro espíritu. ¿Qué está pasando y cómo se ve reflejado esa carencia de espiritualidad de nosotros? Lo que está pasando es que los seres humanos estamos buscando todo, incluso el sentido de la vida, fuera. Estamos buscando el placer fuera. Estamos buscando el propósito de la felicidad fuera. Y hay una leyenda que es bien interesante. Esto viene del hinduismo. Yo no soy hinduista, pero tomo lo que me sirve, ¿verdad? Para ilustrar. Y dice la leyenda del hinduismo que el gran Dios supremo se reunió con los dioses menores porque en un momento, al principio de la historia de la humanidad, todos éramos dioses. Todos teníamos superpoderes. Pero el ser humano empezó a buscar fuera y a abusar esos superpoderes. Y el
el Dios Supremo dijo, ¿dónde escondemos esa divinidad, esa espiritualidad del ser humano que no la encuentre? Y los dioses menores dijeron, en la montaña más alta. Y el Dios Supremo dijo, no, son inteligentes, la van a encontrar a la montaña más alta. Al fondo de los océanos, no, porque van a crear submarinos en algún momento y van a llegar al fondo de los océanos. Lancémosla al espacio, no, si van a llegar a la luna en algún momento. Entonces dijo, ¿dónde escondemos ese secreto divino, esa espiritualidad? Y dijo, ya sé, donde menos la van a buscar. Pongámosla dentro. En el corazón. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos mirando tanto hacia afuera y tenemos tan pocos momentos de reflexión, de silencio, de pausa, de conexión con nuestro interior, que hay mucha gente que se pierde fuera porque no se encuentra adentro. Y eso es un tema complicado porque ahí el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, nada puede hacerte sentir paz. Ahí es donde están haciendo todas esas enfermedades, Exacto. ansiedad, depresión. Pues Ismael, mirando hacia adentro, haciendo una introspección, hablemos de cosas muy importantes que tenemos que hacer para sanar, para vivir más ligeritos, para ser más tranquilos, y es algo que se habla en todas las religiones, en todos los libros sagrados, es el perdón, una de las virtudes más grandes que puede llegar a tener un ser humano. ¿Cómo perdonar de verdad? No simplemente decir, tranquilo, yo lo perdono. No ha pasado nada, no ha pasado por dentro nada. estarnos de verdad ardiendo en rabia, en rencor. Resentimientos. ¿Cómo perdonar de verdad? Lo primero que uno debe entender, y está esto justificado por estudios científicos, no es que nos lo estamos inventando, es que la falta de perdón es falta de salud. O sea, la persona que guarda resentimiento y que justifica sus resentimientos con lo que el agresor le hizo o los juicios que tú tienes sobre un evento que no has podido transmutar en positivo, el daño te lo estás haciendo tú. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el perdón no es un regalo que tú le estás haciendo a alguien, porque la falta de perdón es un veneno que te estás tragando tú creyendo que le hace daño a otros. Entonces, por ahí no va la vida. Y también, muchos mitos, la gente dice, no, pero ¿cómo voy a perdonar al que mató a mi hijo? Claro. ¿Cómo voy a perdonar al extremo. Bueno, Muy difícil. Hay gente que lo te logra. explico, y muy bien. Y de hecho van a la cárcel. Tengo aquí una amiga colombiana que le mataron a su hijo, vive en Medellín, por salvar a un perrito. Y ella, después de transmutar ese duelo y ese dolor que es normal, se fue a la cárcel y le dijo al chico que mató a su hijo de 17 años, le dijo, te perdono y me perdono por los juicios que no me dejan vivir sobre ti. Porque si tú no sacas eso y no lo liberas, tú no vas a poder vivir en paz. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar la acción. Perdonar ni siquiera intenta de que tú te reconcilies con el agresor. Perdonar es liberar para que tu corazón pueda volver a latir sin esfuerzo, sin carga y sin promesa de venganza. Claro. O sea que sí es válida la frase que uno dice, bueno, yo ya te perdoné, pero yo no olvido. O sea, sí se queda un referente recordar, en pero uno. no Pero, Esa carita que puso no tanto. no tanto. Y yo sé que esa frase es muy popular aquí en Colombia porque me la han dicho en reiteradas ocasiones. Cuando dices eso así, estás a conciencia intentando no olvidar el hecho. Y el olvido se produce como un proceso involuntario en nuestra psiquis. Uno, aunque quiera olvidar, no puede. Es como que cuando liberas con el tiempo la memoria, va cambiando de significado, el dolor decrece y ya emocionalmente no resientes porque no revives lo mismo que pasó los años atrás. Es que ¿no? uno entre más trata de olvidar, está trayendo ese pensamiento al presente. Exactamente. Pero Es imposible. olvidar no es lo mismo que recordar sin dolor. Así o es. sin rencor, Así es. o sin algo negativo Así en el es. corazón. Ahora, todos tenemos algo que perdonar en diferentes proporciones. ¿Cómo lo logramos para no llenarnos de esa toxicidad nuestra alma, nuestro corazón, Y nuestra mente? sobre todo, recomienda a Ismael de pronto buscar ayuda de un profesional. Por porque a veces supuesto. solitos Puede. No podemos. no tenemos las herramientas, necesitamos una guía, un experto que nos diga, mira, estos Claro. son los pasos, este es el camino. Hay que buscar, y hoy más que nunca, ya no es solo la psicología clínica, digamos, que la gente se siente que, bueno, si voy a un psicólogo clínico es porque algo está muy mal dentro de mí. Bueno, pues busca ayuda. Pero están los psicólogos positivos, que es una nueva rama de la psicología, que no necesariamente tú tienes que ir a ver un psicólogo positivo porque tengas una enfermedad mental o cerebral, sino porque hay un rollo dentro que alguien con una práctica te puede ayudar a resolver. Están los coaches de vida, están los expertos en 1000 técnicas, como por ejemplo el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, cuando yo lo descubrí, que viene de Hawái, de la Polinesia, me ayudó a liberar una serie de estados de culpa, de vergüenza, de resentimientos que tenía con mi propia historia. Y es simple, es un proceso de perdón hacia adentro, donde tú identificas el hecho y empiezas a trabajar paulatinamente
internamente un proceso de decir, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Ahí estás Ese es el diciendo, Ho'oponopono. sí. La gratitud que tiene que venir de la mano del perdón. A mí me ha costado perdonar a veces muchas cosas, pero y me lo decía al principio, pero ya tengo que soltar esto. Y eso es el tiempo prudente, ¿no? Es un tiempo independiente para cada persona. Y va muy pegadito de la gratitud, porque a pesar de que le hayan hecho daño a uno en situaciones que sea, uno tiene que sacar lo positivo Claro. y lo bueno y agradecer por lo Aprendió. por el lo que aprendizaje. sí, Es por que el el dolor, nos duela o no decirlo, el dolor casi siempre es nuestro mejor maestro. Entonces, cuando uno identifica que del dolor nace una fortaleza y cada fortaleza de carácter es una evolución en tus estados de conciencia, tú dices, bueno, bienvenido dolor, que es uno de los libros de mi queridísima amiga, la psicóloga chilena Pilar Sordo, que tiene un libro con una investigación Bienvenido dolor. sobre el dolor y cómo el dolor nos fortalece, cómo la tristeza incluso es parte de una emoción que luego te puede hacer Más fuerte. entender la alegría. Entonces, ser feliz no es estar sonrientes y eufóricos todos los días. Ser feliz es conseguir un estado de paz interior donde la gratitud es el cimiento que construye paz. Hay herramientas del hinduismo, hay herramientas del judaísmo, de la metafísica, del mentalismo, hasta del rastafarismo, del taoísmo y obviamente de nuestro maestro Jesús, que es un hombre avanzado. Y el maestro Jesús hablaba de dar gracias en todo momento. ¿Qué tan fácil es, qué tan complejo es ante una desgracia, ante un mal negocio, ante un fracaso, decir, romper un esquema cultural, social, familiar y decir, hombre, gracias, pero de corazón, de verdad, en ese momento aparentemente negativo? Claro. Bueno, todo toma un tiempo. Obviamente, si uno está viviendo un evento desgarrador, una pérdida, una tragedia, es necesario Normal. abrazar el dolor, abrazar la tristeza, vivir el duelo. Lo que sí no es necesario es extender el duelo más allá de lo que necesita hacer. Y ahí es donde uno identifica qué tiempo ha pasado, es prudente, me sigo sintiendo mal, sigo reviviendo este evento que no me permite avanzar, busco ayuda, porque a veces no somos capaces de tener las herramientas internas de poder salir de ese duelo. Pero todo evento trae una enseñanza y con el tiempo uno puede, como digo, transmutar esa energía de lo que fue una tragedia en algo positivo. Tengo un ejemplo de una chica que es parte de mi comunidad que perdió el mismo día a su esposo y a su hijo adolescente en un accidente aéreo. Y sabes que la gente le criticaba porque ella fue capaz de salir del duelo antes de lo que la sociedad espera. Esa es otra cosa. Entonces ella me decía, es increíble porque yo en el legado de la pérdida de mi hijo y de mi esposo decidí mudar, digamos, esos sentimientos de tristeza a un sentimiento de tributo de la vida de ellos. Armé un movimiento, María Gracia, venezolana, que se llama Juventud Plena. Trabajo con adolescentes para honrar lo que mi hijo dejó de legado. Sin embargo, para muchos de los miembros de la sociedad, el verme con una sonrisa era un problema porque asumían que ella tenía que estar triste por el resto de su vida. y que no los había querido, sí, eso es lo Exacto. que sí. Entonces tenemos nosotros que también trabajar esos paradigmas que nos dijeron, ¿verdad? Del luto, del duelo, de vestirse de negro por tanto tiempo. No necesariamente todos los símbolos estos tan externos demuestran el verdadero sentimiento que uno tiene. Oye, muy Señorita bien, Molano. muy válido. Bueno, por otro lado también, ¿cómo podemos fortalecer el liderazgo? No solamente como individuos, sino también, por ejemplo, a nivel familiar. ¿Cómo lo podemos lograr, Ismael? El liderazgo es, digamos, el eje que te hace elevar o sucumbir tu historia de vida. Y cuando estamos hablando de liderazgo, no estamos hablando de jefes. Hay mucha gente que dice, yo no soy líder, porque yo no dirijo a nadie, yo no soy jefe, yo no tengo una posición, digamos, designada para dirigir a otros. No, no, no. Nosotros estamos hablando de un liderazgo de vida, donde tu primer, digamos, ejemplo de vida es cómo te lideras a ti, cómo gerencias tus emociones, tu vida espiritual, tus decisiones. Y tu vida material. Y tu vida también, material tu y economía. financiera y tu economía. Ese es el primer liderazgo. Y el segundo liderazgo se da por influencia. Cuando la gente ve que tú tienes una vida congruente, coherente, admirable, que eres un ejemplo para ciertas cosas, se acercan a ti a preguntarte cómo lo has hecho. Yo quiero más de eso que tú transmites, que exudas. Ese es el verdadero liderazgo, que no necesita cargo, que no necesita título. Y si te das cuenta, es el liderazgo el que eleva o sucumbe a una ciudad, a una familia o a una nación entera. Veamos ejemplo Venezuela. Tiene todos los recursos. Todo. Pero su liderazgo es de la... No es que lo lo mismo parió. un líder, Entonces... no es lo mismo un líder que un tirano. Exactamente, entonces
países pequeños como Uruguay, que acabo de estar en Uruguay, un país pequeño, mucho más estable, mucho más sólido, con más confianza en las instituciones, con más confianza para los inversionistas. Entonces comparemos. Venezuela, de este tamaño, petróleo, recursos naturales, pero su liderazgo es un liderazgo quebrantado, es un liderazgo que no tiene una visión de futuro y que además no sirve, divide al país. Entonces, mira por dónde va el país. Uruguay, país pequeño, muchos menos recursos, un país mucho más próspero y con una economía que es mucho más estable. Y esto no tiene que ver con ninguna tendencia política, porque hay tendencias políticas que han fracasado de un lado o del otro, independiente del ser humano que esté detrás. Querida, para ti es mi inspiración. Una vez más, Cuba, mi patria querida. Para ti es mi inspiración. Dímelo, Sandra. Qué lindos en tus campos. Oh, mi tierra idolatrada. Qué lindas tus montañas. De mi Guajira apreciada. ¡Eso! Cuba, mi patria querida. Para ti es mi inspiración. One more time. Cuba, mi patria querida. Para ti es mi inspiración. ¡Eso! La música fundamental, Ismael. ¡Qué bravo! Además, manera de calentar, pero además esa música que me trae nostalgia por yo sentir que todavía no estoy haciendo lo que debo hacer para devolverle a Cuba, porque uno no nace en un país por accidente. ¿Sabes? Y yo hace 22 años me fui de Cuba a explorar el mundo, a conquistar el mundo, porque por 28 años que viví allí nunca pude salir. Yo no pude ser mochilero, como los jóvenes que ahora se van con poca plata, una mochila, y se recorren el mundo. Entonces, llega una necesidad de volver y de hacer algo allí en Cuba. Pero no sé cómo va a ocurrir, pero digo, es yo creo que el destino te lo va a marcar. Búscate algo de Celina y Reutilio. Bueno. El destino, dijo Sandra. El destino puede marcarlo. El destino. Ya que tocamos el tema de la inspiración con esta canción, podemos hablar acerca de eso, y es que tenemos que esculcar un poquito adentro en esa fuerza, en esa energía vital, en esa energía de nuestra alma, para buscar también esa brújula de la vida y buscar inspiración, buscar motivación. Eso suena bonito, pero ¿cómo se hace? Sí, porque la verdad, sin inspiración uno no amanece con el deseo de ese nuevo día. Yo digo que todos los seres humanos debemos revisar en qué modo estamos viviendo, porque es fácil caer en la dinámica de un piloto automático de supervivencia, donde uno todos los días está en una carrera por producir para sobrevivir. Y a veces hay que hacer una pausa y decir, ¿me está pasando eso? Entonces me falta inspiración. ¿Y dónde está la inspiración de los seres humanos? En sus talentos y sus dones para aportarle a la sociedad. Wow. Y en los sueños, ¿no? Y en los sueños, por eso. Pero los sueños en función de otros. En función de otros. Egoísta de yo quiero hacer. Porque mientras tú produces solo para satisfacer necesidades propias, de mantener a los hijos, necesito más plata porque no puedo pagar la casa, estás en un modo de supervivencia. Pero cuando tú estás haciendo algo porque sabes que le aporta valor a los otros seres humanos, cambia la vida completamente. También existe entonces la pereza espiritual, que seres humanos que ya, como que vemos todo tan difícil que nos echamos a las petacas, como se dice, y bueno, que el destino, Dios proveerá. Esperemos que el destino decida, porque ya ha hecho de todo. Pues lo primero que hay que cambiar es ese concepto del destino, donde tú no lo tienes cerca en la mano, sino que lo ves como algo inalcanzable y que te cuesta, y hay una, digamos, una sensación. Que lo maneja otro. Exactamente, una sensación de lucha. Destino para mí son las huellas que vas labrando mientras haces tu camino. Destino son las huellas que vas labrando mientras haces tu camino. Entonces, yo tengo la responsabilidad de sentir que estoy construyendo mi destino con mis acciones, con mis decisiones y con lo que todos los días pongo reflexivamente en mi mente. Es diferente a decir, ¿qué me deparará el destino? Claro, porque creemos que ya venimos marcados con un destino. No, perdón, yo interrumpo ahí. Una cosa es el destino y otra cosa es el propósito de vida. Así es. Dios nos marca, nos da unos talentos y nos da unas herramientas para saber hacia dónde llevar nuestros talentos, sea a través del entretenimiento, de las conferencias, para impactar una sociedad. Y ese mismo propósito, si se va cumpliendo, se convierte en un buen destino. Por supuesto, por supuesto. Y Dios también nos dio fuerza de voluntad y libre albedrío. Entonces, tampoco podemos echar la culpa de que nuestro destino únicamente está en un designio divino. No.
No. Te hicieron además con herramientas como fuerza de voluntad, que es tuya, Sí. y libre albedrío. ¿Qué cosa es libre albedrío? La capacidad de elegir que yo tengo en este momento. Decidir. ¿Me como un donut o no me como un donut? ¿Me hace bien o no me hace Dios bien? no va a venir a quitarte el donut ahí de la mano. Exactamente. Entonces uno tiene que asumir la responsabilidad de que nosotros somos co-creadores de un destino con un nivel de conciencia que nos haga entrar talentos y genialidades a un propósito de vida tal cual tú has dicho. Además de esos talentos, genialidades, un segundo. propósitos de vida que me marcan. Porque es que George está que se pregunta ya. Quería preguntar algo Porque usted relacionado. ya no solamente sé por es- dónde iba inteligentemente. No solamente George está A ver, desesperado. Georgino, Oiga, si se me olvida la cuéntanos. pregunta, solamente es Téngala preguntar, ahí. No solamente es preguntar, sino ya que están hablando ustedes del cambio, esto me interesaría que nuestra televidente Claudia Nuri Garzón lo recibiera, porque estábamos hablando precisamente con Ismael sobre esos cambios y ella dice que ha tenido pérdidas familiares seguidas porque han tenido cáncer genético. Ismael estaba diciendo algo que es importante que esta televidente lo sepa. ¿De qué se trata, Ismael? George, qué buena pregunta. Claudia, te mando un saludo y con mucha empatía por lo que estás sintiendo, porque yo vengo de una familia que tiene eso de la genética, pero sobre todo de la creencia, que se comió el cuento de que los suicidios en serie van a continuar en la familia y que el tema de la esquizofrenia y enfermedades cerebrales iban a continuar. Y a los 15 años yo tuve que ir al psiquiatra porque empezó desde el miedo. Desde el miedo, la compra de esas creencias. Una cadena generacional. Exactamente. Entonces, lo primero que te digo es que la epigenética, que es hoy una rama científica de estudios sobre la genética, dice epigenética por encima de la genética, ha demostrado que nosotros tenemos herencias del ADN, del genoma humano, pero es alrededor de un 50%. El otro 50% tiene que ver con el epigenoma, que es el entorno, el ambiente, tus creencias. ¿Qué pasa en la mayoría de las familias? Yo me creí ya el cuento. Se contagia. Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía cuando muchos de los médicos dijeron, le dio el peor ejemplo que puede darle al mundo esta señora con tanto poder de convocatoria que tenía, porque ella lo hizo por un posible caso de cáncer de seno, porque en su familia venía y porque tenía un porcentaje genético. Entonces, no había ni siquiera una célula todavía despierta de cáncer cuando ella lo hizo, pero lo hizo como de manera preventiva. Pero entonces asustó muchísimo más a las personas diciendo, si yo tengo la herencia genética, me tengo que cortar los senos. La epigenética lo que te dice es, cuida esa herencia, pero desmárcate de aceptar y comprar la creencia de que te va a tocar el mismo designio de que a tus ancestros. Y la gente se compra mucho esto, entonces tarde o temprano ya lo está esperando. Está esperando que le pase porque pasó a papá, pasó a abuelo, pasó a la tía. Y la mente Y se va está trayendo. programando, porque la mente es poderosísima. Mónica Así Molano, es. perdón, le Es interrumpí. que por ahí, no se le había olvidado. por ahí va la cosa y se me complementó la una con la otra. Y es que decías que el destino se marca, sí, por los talentos, por las genialidades, por el propósito, por las huellas que vamos dejando en la vida, pero también con esos pensamientos. Claro. Estamos cargados de pensamientos y existe también el poder de la ley de atracción y en ese caso también aplica. Si nos llenamos de miedos, de dudas, de inseguridades, nos predisponemos, pues esa es la vida que Estamos vamos atrayendo a caos. construir. Porque Completamente. nosotros somos una antena y esa antena envía información. Pero ¿y entonces cómo hacemos para repeler el miedo? No, es Para repeler la duda. Mira, es que el miedo, en realidad, que lo decía Marcelo ahorita, el miedo es un gran aliado. Puede ser. Lo único que uno tiene que es identificar el miedo y decir cómo yo te siento en el asiento del pasajero y no del conductor. Porque yo no quiero perder el miedo a perder el control de mi mente. Me ha hecho a mí ser consciente de que yo no puedo meter cocaína en mi organismo porque podría provocar Nos pone ataques paranoides. en alerta. Exactamente, entonces el miedo a perder el control de mi mente, en mi caso con un cerebro que tiene una neuroquímica especial, delicada, me ha hecho tomar acciones, por ejemplo, diario de gratitud todas las mañanas, porque yo sé que si yo no hago un ejercicio de gratitud, mi cerebro se vuelve medio desquiciado, ¿entiendes? Entonces, al tener un cerebro jodido y tener el miedo a perder el control de la mente, yo lo único que he hecho es hacer responsablemente técnicas y prácticas que me hagan desde el miedo elevar mi nivel de conciencia y tomar mejores decisiones y purgar esos pensamientos negativos. Entonces, no eliminemos el miedo, simplemente usemos el miedo como el recordatorio de qué trabajo me toca hacer, ya que esto está cerca en mi familia, ¿verdad? ¿Qué trabajo me toca hacer para yo desde ese miedo no limitarme, no creerme el cuento, sino buscar ayuda profesional? Y es otro consejo, por ejemplo, a Claudia, esta señora. Hay maestros que te ayudan a extirpar esa creencia que ya tienes en tu subconsciente
consciente de que algo en algún momento va a rebotar porque está en tus genes. Has dicho algo clave, que es identificarlo primero, porque si yo le huyo, no lo investigo, yo por ejemplo tengo una herencia de adicciones al alcohol, fui marihuanero durante mucho tiempo y no podía salirme porque traía eso desde... Mi madre me confesó, y la perdoné obviamente, que en paz descanse, que ella fumaba cigarrillo embarazada de mí. Entonces yo digo, wow, imagínate de dónde viene esa adicción. Pero tampoco eso se puede volver una excusa o un pretexto para decir, como yo lo heredé, yo también cuando lo voy a seguir identifiqué, haciendo. cuando lo supe y con responsabilidad lo afronté, ahí por primera vez al aceptarlo pude empezar a cambiarlo. Exacto. Es una buena clave identificarlo Por supuesto. y ser responsable con esas decisiones. Identificarlo, ser responsable con las decisiones. En el caso de la adicción es una enfermedad. Hay personas que dicen, bueno, es que si quisiera pudiese salirse. No. Cuando hay adicción y tengo que aceptarla. Cuando hay adicción se necesita un tratamiento, una rehabilitación por expertos y generalmente toma meses porque el centro de recompensa del cerebro ya asoció o el alcohol o el sexo o el juego o las redes sociales, porque hay adicción a ese teléfono que es tan dañina y tan perjudicial como la del alcohol. Entonces hay una asociación en el centro de recompensa del cerebro que un experto te tiene que ayudar a romper, porque a veces por nosotros mismos no somos capaces de identificar neurocientíficamente cómo cambiar esos patrones en el cerebro y en nuestra mentalidad. Entonces hay que buscar ayuda. Pero si tenemos herramientas espirituales como el poder que nos da el espíritu, el amor, la gratitud hacia cosas que están pasando en nuestra vida, pues tenemos más herramientas para decir, hombre, por poder, por gratitud, por amor, hoy no lo consumo. Sandrita. Una palabra importantísima también dentro de esas fortalezas y dentro de la vida de los seres humanos es la inspiración, que es como el motorcito que tenemos ahí adentro que nos hace levantarnos todos los días, hacer las cosas de buena manera, con el pie derecho, con el positivismo, porque hay personas que pierden la inspiración, se pierde muy fácilmente también cómo recuperarla, Ismael. Yo creo que recuperar la inspiración, mira, voy a dar 3 pasos. El primero es sentir cuál es tu razón de ser. Hay muchísimas personas que no se han sentado a escribir en 3 oraciones cortas para qué nacieron. Y si tú no sabes para qué naciste, qué le aportas a la sociedad, en un momento te puedes desconectar. Cuando a mí me tocó hacer eso que los japoneses llaman el ikigai, razón de ser, propósito de vida. En el oriente le llaman el dharma. Es para qué naciste. Eso te conecta con la inspiración de la vida. Pero generalmente decimos, yo nací para ser feliz, entonces estoy siendo muy egoísta porque estás diciendo todo para allá. A mí no me gusta ni sin. No, eso es a la mitad del camino. Eso es muy genérico. Por ejemplo, yo tuve que descubrir que yo nací para ser un eterno estudiante que comparte todo lo que aprende para elevar el nivel de conciencia en otras personas. Mira qué diferente a decir, nací para ser feliz. Eso y es hacer abstracto. felices a otros de pronto. Exacto. Entonces, cuando tú encuentras en una frase corta para qué tú naciste, por ejemplo, los maestros que son tan mal pagados en todos los países, si tú no tienes una conexión fuerte con tu misión, tú te sientes que lo que estás haciendo no tiene propósito. Pero si tú escribes en 3 oraciones que tú naciste para educar, cambiar y transformar vidas y formar a las nuevas generaciones, ese propósito es tan fuerte que todos los días tú te levantas y tú tienes la inspiración de volver a esa escuela aunque te sientas mal pagado. Hagamos el ejercicio, Sandra, en 2 oraciones. Siente a ver qué te sale orgánicamente de cuál es tu propósito. ¿Mi propósito? Sí, digámoslo. Yo sí hagamos el ejercicio práctico. Basada en la alegría, en el entusiasmo por la vida, siempre he querido como inspirar a la gente a eso, a que viva feliz, se empodere de su vida y a través de eso, que son los medios de comunicación, poder transmitir eso y que la gente lo pueda sentir. Mónica ¡Bravo! ¡Bravo! Mónica Molano. Pero, ¿ves qué diferente a decir nací para ser feliz? Sí. Hay otra cosa. ¿Tienes una cosa más profunda, más estudiada, Mónica? Desde mi lado, creo que yo soy una persona que me gusta más que recibir, dar. Y desde las experiencias que he tenido en la vida también me he vuelto una mujer muy fuerte y siento que eso me ayuda también a escuchar a otras personas y aconsejarlas. Eso también es dar tiempo y dar un buen consejo. Eso me gusta a mí, siento que es parte de mi propósito. Y también con el tema animal y ambiental, siento que tengo un propósito de vida importante porque es algo que me conecta muchísimo. Maravilloso, pero te invito a hacer el ejercicio de resumir eso en 3 oraciones cortas. Ay, Dios mío. Porque cuando alguien te pregunta cuál es que cuesta. Me cuesta ser tan resumida. Es que a mí me costó 3 meses llegar a esa frasecita que les he dicho
hecho hoy. 3 meses. Porque hacer este ejercicio es sentarse profundamente a decir qué me conecta con mi servicio de vida. Y cuando uno está conectado con su servicio de vida, ya tú no tienes un trabajo, tienes una pasión, tienes una misión. Es diferente a tener un trabajo. Por eso es importante la inspiración y ese es el primer paso, encontrar tu propósito de vida. ¿Y cuál es el tuyo? Yo diría que mi propósito de vida es a través del entretenimiento y el deporte, específicamente el fútbol, impactar a nuevas generaciones, intervenirlas a través de principios, valores, morales, ética y madurez espiritual. ¡Bravísimo! Ese es. Mira, ahí está. Porque soy mayor que ella. Son rápido, una frase. Pues yo nací para alegrar a todas las personas que me rodean y para ser fuente de inspiración. ¡Bravo! ¿No? Y como dijo el presidente, ¡Hola, Me Chimuelo! acabo Oigan, de enterar. Ahora, esto que estamos hablando me lleva a otro punto clave que debemos tener como seres humanos y que muchas veces se malinterpreta, y es decir las cosas con mucha humildad. ¿A qué se refiere ese valor, la humildad? Porque no necesariamente está ligado a un estrato socioeconómico, a tener plata o a no tener plata. ¿Qué es ser humilde, Ismael? realmente. Ser humilde es sentirse y creerse conectado con el resto de los seres vivos de este planeta. Ni siquiera solo con los seres humanos, sino respetar la vida y la armonía que hay en todo lo que nos rodea. Esa es la humildad. La humildad de decir, yo no tengo derecho a maltratar a nadie, yo no tengo derecho a matar a nadie, yo no tengo derecho a ultrajar a nadie, porque soy parte de lo sagrado que me une con el otro. Entonces, fíjate la humildad, lo importante que es como valor, que yo siempre creo que la tuve, pero la tuve en 6º lugar. Y por eso es otro ejercicio interesante de hacer. ¿Cuáles son tus valores? Porque cuando tú los sabes y los escribes y le puedes decir, aunque alguien te lo pregunte, no, bueno, valores, no sé cuál es el mío, soy generoso, soy... No, ¿cuáles son tus valores? Los primeros 5. Y el orden te da una Y el guía. orden te da una guía de por dónde va tu vida. Y cuando tú tienes los valores claros, no eres capaz de violar tus valores por satisfacer necesidades con tanta frecuencia y facilidad. Entonces la humildad a mí me tocó ponerla en el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres personaje público la gente te empieza a aplaudir, te empieza a elogiar, y si tú no tienes humildad te empiezas a creer por encima de... Y pasa en nuestras sociedades. Cada vez que yo oigo en uno de nuestros países que aquí hay que llamar a la gente por su título, doctor, licenciado, ingeniero, digo, Maestro. qué comedera de... Tú sabes. ¡Qué comedera de... ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero que a mí nadie me llame por un título que tuve hace 22 años y que ni me acuerdo de lo que estudié en la licenciatura de Historia del Arte. Entonces a mí que nadie me llame por licenciado, Mi doctor. ni doctor. Doctor. No, yo tengo un nombre, es Ismael, y es un reflejo de humildad. Hay instancias donde tú tienes que decirle su excelencia, si estás con el rey de no sé dónde, el presidente le vas a decir protocolo, Señor presidente. señor presidente, pero entre los demás, el verdadero líder es humilde. No es el que hace y necesita que su ego se infle porque el otro, para tú sentirte elevado, te tiene que decir ingeniero, doctor, maestro, profesor. En nuestros países hay demasiada falta de humildad y se demuestra en la manera en que socialmente nos comunicamos los unos a los otros, hablando de estratos. Y con todo el perdón, Colombia tiene que hacer un trabajo Dios mío. con el tema de los estratos. Sí, estamos porque en es esa muy cárcel feo. de los estratos. Es muy feo que uno llegue como visitante y la gente te hable de estratos. La primera vez que yo vine aquí dije, ¿qué cosa es un estrato? No, estrato 1, estrato no, 6 estratos. Digo, ¿pero por qué? No entiendo yo ¿Por tampoco. qué hay que calificar al ser humano por estratos? Se me salió el estrato, dicen. O sea, es algo que tenemos que como sociedades revisar. Completamente de acuerdo. Entonces, con toda humildad, yo digo lo que pienso porque siento que parte de mi misión en este momento en el mundo es justamente expandir y destrabar cosas de conciencia que son muy arcaicas. Y que si queremos realmente crear sociedades donde haya armonía, donde haya coexistencia, tenemos que hacerlo hasta desde el lenguaje que utilizamos para nosotros hablar de otros seres humanos. Muy Y ahí está la humildad. Ismael, Puedes tener que no se va.
vaya, Venga. que se quede. Pero antes de que se nos vaya, cuéntanos charlas, conferencias Sí, y la todo. aplicación. Sí, yo la que ¿Dónde puedo podemos hacer, hacer todo eso, Muy eso? bien, todo. prometo, porque sé que hay mucha gente que me está escribiendo en las redes sociales, que cuando vengo a Colombia con una Rápido. conferencia, con un evento, la verdad que prometo que en este 2020 vamos a hacerlo, estamos evaluando hacer un evento de 2 días, no sé si será en Bogotá o Cartagena, pero en alguna ciudad importante donde los demás puedan viajar, ya les diré las fechas próximamente, pero lo más importante es esta aplicación de meditaciones guiadas, la meditación neurocientífica, no tiene nada que ver con religiones, ejercicios de respiración consciente, técnicas que vienen desde programar el subconsciente, se llama Escala Meditando, está disponible en todos los teléfonos. Escala, Pueden- bájela. Escala, todo juntito, escala, la palabra escala, de escalar, meditando. Y la pueden explorar gratuitamente. El 29 de febrero va a comenzar nuestro primer reto de 7 días de meditaciones guiadas en relación al tema del amor. Entonces, la pueden explorar y si les gusta, ahí luego ya Lo se encontré. suscriben, Ahí ¿ves? ya tienen los planes. Ahí Ya, está. ya está. Regístrate, ahí hay Búsquenlo. diferentes planes, Me pero la encanta. pueden explorar gratuitamente. Me encanta porque es la tecnología al servicio del propósito de Democratizar una herramienta, que estamos hablando de herramientas que nos pueden salvar la vida. La meditación neurocientífica te disminuye el estrés, te ayuda a perdonar más fácilmente, te ayuda con el insomnio, la ansiedad, la depresión. Entonces, ahí está. Ahí está. Y ahí está el pocillo también. ¿Esto es un recuerdo? ¿Me llevo esto? Ay, Ismael. Muy bien. La cobijita para Tu cuando visita viajes. siempre Wow. nos sienta bien. Tu Gracias. visita siempre nos hace Ismael, grandes. Esta es tu casa. esta es tu Gracias. casa. Estamos fascinados.